Bien, vamos a iniciar la segunda clase que tiene que ver con el concepto de la lana, el peligro de la lana. Como les decía en la introducción, en México, no sé si en otros países, significa lo mismo. La palabra lana en México significa dinero. Entonces, la lana o el dinero muchas veces se convierte en un problema, un peligro para los ministros, para el ministerio. Entonces, por eso vamos a aprender algunas cosas muy básicas en cuanto al dinero. Y vamos a iniciar con una escritura donde se habla de Acán. Ustedes creo que han escuchado, conocen la historia, y es una historia donde el dinero o las cosas materiales le afectaron de tal manera que al final terminó perdiendo su vida. Entonces a esto podemos llamar un problema de deshonestidad. Dice la escritura que y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Dios les había dicho que no tomaran nada del anatema. Sin embargo, Acán le ganó la tentación, le ganó, le deslumbró aquel lingote de oro, aquel manto babilónico y aquellos 200 siclos de plata. Le ganaron la tentación, se lo atrajeron, lo sedujeron y lo hicieron caer en la deshonestidad. Bueno, los hombres de Dios no estamos ausentes, no estamos protegidos 100% en cuanto a este tipo de problemas. Lamentablemente, algunos han caído, han tenido que abandonar el ministerio por problemas de deshonestidad, problemas financieros, problemas que se envuelven a veces hasta en actividades que no son honestas con tal de ganar más dinero. Y eso arruina el ministerio. Dice la escritura que una pequeña mosca muerta hace oler mal el perfume del perfumero. Y yo creo que los hombres de Dios tienen que cuidar mucho su testimonio, su carácter, su honestidad, y no dar lugar para que sean acusados ante las autoridades por un problema de dinero. Entonces, sin embargo, sucede, y es una lástima que hombres, por un descuido, pierdan su ministerio. Otro caso que también tuvo consecuencias muy tristes es el caso de Ananías y Zafira. Dice la escritura que cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Estos hombres que estaban activos, eran dentro de la iglesia, lamentablemente cayeron en la deshonestidad. Se emocionaron cuando vieron que otros estaban vendiendo propiedades, trayendo el dinero a los pies de los apóstoles. Ellos hicieron lo mismo, pero ellos
cometieron un pequeño error. Se quedaron con una parte de lo que le habían dado por la propiedad. Y el problema no fue quedarse con una parte. En realidad, pues, el dinero era de ellos, la propiedad era de ellos. El problema es que vinieron y dijeron, esto es todo lo que nos han dado. En esto vendimos la propiedad. Echaron mentiras. Y eso pues tuvo consecuencias muy negativas, porque los dos, tanto Ananías primero como Zafira más tarde, perdieron la vida por causa de haber mentido, según dice la Escritura, al Espíritu Santo. Otro caso es el de Simón el Mago. Él, cuando vio que por la mano de los apóstoles estaba recibiendo el Espíritu Santo, que en este caso era la capacidad de hacer milagros, entonces él quiso comprar el don. Dice la Escritura así, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, él quería, Simón era un mago que tenía a la gente deslumbrada con sus magias, con sus artimañas. Y cuando él mira que hay un poder real a través de la imposición de manos, él quiere ese poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, la ambición puede pues afectar el ministerio de una persona, de un ministro. En este caso, Simón pues estaba muy cerca ahí de Felipe, ¿verdad? Y estaba siempre aprendiendo, y tal vez hubiera sido un buen líder. Sin embargo, su corazón dice que no era recto. Su corazón no es recto delante de Dios, y eso es algo que le afectó. Entonces, también la codicia. Por ejemplo, a los ancianos se les recomienda, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, ahí vemos dos problemas que pueden afectar al ministro: la avaricia, la codicia. Porque dice que no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, yo creo que todo negociante y el negocio es algo que Dios ha permitido. Los judíos son negociantes por excelencia. El problema no es ser negociante, el problema es ser codicioso de ganancias deshonestas. Ese es el problema. Entonces, y sin embargo, hay veces que por ganar un poco más de dinero se cometen deshonestidades, y esto afecta la vida de un ministro. También vemos que hay un problema de mala administración a un nivel personal. Dice el apóstol Pablo, tú pues, hablando con Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese es un problema, enredarse en los negocios de la vida donde ya no tienes tiempo para servir al Señor. Porque no administras bien los compromisos que haces. Entonces eso afecta el ministerio
porque no tienes tiempo para desarrollar un ministerio porque estás demasiado ocupado en los negocios de la vida. Dice, el que fue, también en la parábola del sembrador vemos nosotros el tercer tipo de tierra. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. O sea, es lo mismo. A veces uno se mete en muchos compromisos personales que no tienes tiempo para pues predicar el evangelio, para hablarle a la gente, a veces ni siquiera para asistir a las reuniones. Y eso pues afecta el ministerio. Imagínate, un hombre lleno de compromisos, pues no tiene tiempo ni para estudiar, no tiene tiempo para hacer un buen trabajo. Entonces, la mala administración financiera afecta a la persona, afecta al ministerio. Por ejemplo, un problema que es muy común son las tarjetas de crédito. Cuando uno no tiene cuidado, uno se empieza a meter en deudas y es bien fácil, nada más le das pasa la tarjeta ahí, ¿verdad? Y no se siente mucho dolor. Si tú vas con $100 a una tienda y vas a gastar algo de esos $100, como que le piensas más, pero si es por crédito, sí, nomás le pasas ahí la tarjeta y no se siente. Pero con el tiempo te vas sumiendo en deuda, poco a poco es como una trampa. Te vas sumiendo en deudas que después te van a complicar la vida. Vas a estar demasiado ansioso, demasiado frustrado, el dinero no te va a alcanzar, vas a tener problemas emocionales, problemas con la familia y problemas con la iglesia. Puedes hasta, debido a la cantidad de deudas que tienes, quizás a tener la tentación de ser deshonesto. Y eso es un problema. Por eso el hombre de Dios que se va a dedicar al ministerio necesita una buena ética para manejar su vida personal, incluyendo sus finanzas, porque eso lo puede meter en problemas. La segunda cosa que también es importante es la administración de la iglesia. Una mala administración en la iglesia le va a causar problemas al ministro. Ahora, ¿cuáles son las áreas donde hay riesgo? Pues en la ofrenda. El manejo de la ofrenda es un lugar de riesgo. Por eso es recomendable que el ministro no tenga nada que ver con, primero, con el manejo de la ofrenda. Tal vez puede tomar decisiones, puede influenciar, puede mover ahí, pero que no tenga acceso directo y sobre todo sin control sobre el dinero, porque ya sea que sea deshonesto o ya sea que no lo sea, pero que se le haga una acusación, de cualquier manera va a afectar el ministerio. Entonces, por eso es necesario tener sistemas. La iglesia debe tener sistemas para cómo manejar la ofrenda. Son sistemas que pueden ser como candados que impiden que se abuse de la ofrenda. Por ejemplo, hay buenas costumbres como nunca contar el dinero solo, sino siempre manejar el dinero entre dos y llevar buenos registros para que de esa manera dos cuentan el dinero de la ofrenda y luego lo registran en algo que queda archivado, que otra persona puede venir y revisar, a menos que los dos se pongan de acuerdo y que parte de la ofrenda se la repartan entre ellos, ¿verdad? Pero generalmente eso no sucede. Siempre que hay dos personas hay más respeto por la ofrenda, por el dinero de la ofrenda. Entonces,
junto con esos controles es necesario mantener buenos archivos en cuanto a los gastos. Es bien importante mantener un buen control, bien estricto en cuanto a en qué se gastó cada peso, cada dólar, porque si se empiezan a perder recibos, tal vez no haya deshonestidad de parte del ministro, tal vez el dinero se gastó en cosas que fueron usadas para la iglesia. El problema es que cuando le piden cuentas, no va a poder probar y se va a meter en problemas. O va a haber problemas en la iglesia cuando se le pida cuentas al que maneja el dinero. Entonces, por eso es importante tener un buen control de gastos, un buen control de entradas, un buen control de salidas y transparencia para que cualquiera que quiera revisar los archivos pueda hacerlo, y para que si de repente llega una auditoría del gobierno o algo, ustedes puedan probar en qué se gastó, cuánto entró y en qué se ha gastado el dinero. La otra cosa que es importante es la administración, que es un poquito diferente al manejo de la ofrenda. La administración consiste en cómo administrar el dinero que la iglesia recibe. Y una forma que es muy común y que funciona muy bien es tener ministerios. Y que cada ministerio tenga la capacidad de administrar cierta cantidad. No que le dé el dinero a los miembros, sino que pueda pedir a que administre el dinero, la ofrenda, pedir cierto dinero para cierto tipo de trabajo, ya sea con los jóvenes, ya sea para el edificio, ya sea para, no sé, cosas de enseñanza, de educación o benevolencia. O sea, que cada área tenga una cantidad asignada, y así el dinero ya está asignado. Si de repente hay un gasto y están dudando entre si hacen o no hacen ese gasto, bueno, hay que considerar no quitar el dinero a los demás. O sea, por eso se hacen juntas donde cada año se hace un presupuesto para todo el año y cuánto se va a gastar. Y hay que tener reportes para cuando alguien los pida, o una costumbre de ponerlos en una pared, o que haya transparencia en cuanto al uso, porque una de las cosas que afectan mucho es la sospecha, el sospechar que hay mala administración, como dicen por ahí, que hay mano negra. Eso afecta y la gente, los miembros dejan de ofrendar, porque nadie quiere ofrendar cuando tiene dudas de que no se está administrando bien el dinero. Aunque sabemos que lo damos para Dios, pero hay más motivación para ofrendar cuando sabemos, cuando vemos con claridad en qué se está utilizando el dinero. Entonces, por eso la administración de las finanzas, una buena administración mantiene la congregación saludable. Una mala administración afecta la moral de los miembros, sobre todo aquellos que sospechan, no se van a sentir contentos, ni van a trabajar con alegría, con gusto, ni van a ofrendar como propusieron en sus corazones, porque hay cierta duda en cuanto al manejo de la ofrenda. Otro peligro que también hay dentro de la administración es la doble relación entre líder y prestamista. Puede suceder de varias maneras. Por ejemplo, algún hermano en la congregación tiene dinero y puede ser que hasta preste dinero, a veces a crédito. Entonces, el ministro, a veces en momentos de necesidad, se ve obligado a pedir prestado a esa persona. Entonces, ahí hay una nueva relación. Ahora ya no es ministro, miembro, ahora es prestamista y deudor. Entonces, eso compromete, es una doble relación y compromete el ministerio de
un líder, de un anciano, de un diácono, de un ministro. Entonces hay que evitar ese tipo de dobles relaciones, o a veces puede ser al revés. El que tiene el dinero es el líder y empiezan los hermanos a darse cuenta que presta dinero y más peligroso si lo hace con intereses. Entonces ahí ya empieza a generar una relación nueva de prestamista y deudor, lo cual puede traer problemas. Imagínate que no le pagan, entonces él va a tener que buscar la manera que le paguen, sobre todo si son cantidades grandes. Si es necesario recurrir hasta la ley para que le paguen, y pues va a ser una pena que ande el ministro cobrándole a los miembros en una corte. O sea, por eso es importante no tener ese tipo de dobles relaciones. Es necesario enseñar a la iglesia a ser generosa. Si alguien tiene necesidad, pues hay que donarle. Es mejor dar. Es mejor donar que estar desarrollando este tipo de dobles relaciones. Bien, vamos ahora a pasar al tema que es la fama. Y la fama, es el tema de la soberbia, el tema de la vanidad, el tema de creerse ser alguien, como dice la Escritura, no siendo nada. Entonces, este es un problema también dentro de la iglesia, porque hay evidencias que los ministros, para poder desarrollar el ministerio, tienen que tener cierta confianza en sí mismos, pero también confiar en Dios. Pero a veces eso no está bien estructurado, de tal manera que se confía más en uno que en Dios. Y entonces uno empieza a hacer casi el papel de Dios. Dentro de la iglesia empezamos a creernos y empezamos no solamente a creernos, sino a desarrollar actitudes de vanidad, de prepotencia, lo cual pues afecta mucho a la iglesia. Déjenme aclarar algo. Algunas veces hay miembros, o podemos encontrar miembros que les atraen, se sienten atraídos por este tipo de líderes. Porque generalmente una persona soberbia es una persona que se presenta ante los demás como una persona muy segura de sí misma. Muestra esa seguridad. Lamentablemente eso no termina ahí, porque a veces se extralimita en cuanto a la relación que lleva con los miembros, a tal grado que los puede utilizar o los puede atropellar, los puede lastimar y a veces hasta justificar ese tipo de acciones solamente porque es incapaz de sentir. Una persona soberbia pierde la sensibilidad. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en cuanto a este problema de la soberbia. 1 Corintios 8, del 1 al 3, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, aquí habla un tema delicado, porque dice que el conocimiento envanece. El amor edifica, pero el conocimiento envanece. Ahora, quizás esto se preste para una mala interpretación. Alguien puede decir, entonces, pues ya no hay que adquirir ningún tipo de conocimiento,
porque pues el conocimiento envanece. Yo creo que esto hay que entenderlo dentro de su contexto. En realidad la frase el conocimiento envanece es una comparación con el amor edifica. Entonces, yo creo que se pueden tener las dos cosas, siempre y cuando el amor esté presente en la vida de la persona. Si no hay amor, el puro conocimiento por sí solo, sin amor, claro, envanece a cualquiera. Pero cuando hay amor, entonces el conocimiento viene a ser una bendición porque está gobernado por el amor. Y el conocimiento puede ser utilizado para edificar, así como es el amor, pero el conocimiento por sí solo sí puede envanecer. Y dice la Escritura que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces aquí vemos lo más importante, es conocer a Dios, amar a Dios y que Dios nos conozca, porque eso es lo importante. No que la gente me conozca, no que la gente me reconozca. Es bonito recibir el reconocimiento de los hermanos en la iglesia, de tus compañeros de trabajo, de otros líderes. Es agradable, se siente bien. Pero lo más importante no es que otros líderes o que los hermanos en la iglesia te lo reconozcan. Lo importante es que Dios te reconozca quién es. Eso es lo importante. Y es lo que nos debe preocupar. Pero hay veces que el individuo se le olvida esto, y una de las cosas de la soberbia es querer recibir el reconocimiento. Es más, no solamente esperarlo, sino a veces hasta exigirlo. O a veces hacer cosas para ser reconocido. En la Escritura vemos que dice Pablo escribiéndole a los hermanos en Filipos, les dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay cosas que se hacen para contender y hay cosas que se hacen por pura vanagloria. Y entonces, eso es cuando el individuo está lleno de soberbia. Hace cosas para vanagloriarse, pero se puede hacer todo eso siempre y cuando esté gobernado por el amor y que el propósito no sea la vanagloria. Si alguien te da un reconocimiento, es que bueno, hay que aceptarlo. Pablo dio muchos reconocimientos a Timoteo, a Tito, a Filemón, o sea, Pablo reconoció a muchas personas, pero esas personas yo no creo que trabajaban para recibir el reconocimiento. Ellos trabajaban porque amaban la obra del Señor. Pero una persona soberbia sí trabaja para cosechar fama. Dice la Escritura que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Está la jactancia, es parte de la soberbia. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos cómo es el amor. El amor elimina todo este tipo de cosas. Cuando está presente el amor, pues no hay envidia, no hay jactancia, no hay envanecimiento, pero cuando no está presente, entonces la soberbia pues encuentra un campo fértil en ese corazón donde no está el amor. Entonces, lo que necesitamos pues es el amor, porque el amor edifica. Cuando se habla de los ancianos, se le dice que no sea un neófito.
o sea, un nuevo fruto. Ahora, ¿por qué se hace la recomendación que un nuevo fruto no sea un anciano? Bueno, porque hay un riesgo. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es esa condenación? Que fue, debido a su soberbia, fue expulsado delante de la presencia de Dios. Entonces, un neófito corre más el riesgo de envanecerse. Imagínate, tiene poco tiempo en la iglesia y ya lo hicieron anciano. Va a decir, wow, qué importante soy. Mira, tantos hermanos aquí ya viejos, 20, 30 años, y sin embargo me escogieron a mí. Wow. Empieza él a sentirse muy importante y entonces puede ser que caiga en la condenación del diablo. Entonces, por eso es importante, escoger ancianos que ya tienen tiempo, ya ven la vida con más tranquilidad, ya pueden manejar esta sensación de reconocimiento, de esta sensación de tener un puesto importante en la iglesia, tener un nombramiento importante, ya lo pueden manejar. No se van a elevar, sino que lo van a considerar como lo que es, un lugar de servicio, un lugar de trabajo. Entonces, que no sea un neófito, porque se puede envanecer. Ahora, yo creo que esto le puede pasar también a los predicadores jóvenes. Si no tienen cuidado, pueden también envanecerse. Tienen a jóvenes, relativamente jóvenes, y sin embargo ya están haciendo más que muchos que ya tienen 30, 40 años en la iglesia. Y qué bueno que hagan más trabajo que aquellos que ya tenemos muchos años. Es magnífico. El peligro es dejar que esas acciones te llenen de soberbia y empieces a menospreciar a los demás. La soberbia, una persona soberbia siempre va a menospreciar a los demás. Entonces, y eso es lo que es muy dañino. También encontramos en Santiago una advertencia, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a los soberbios. Y yo creo que, bueno, hay un proverbio que dice que detrás de la soberbia viene la caída. Yo creo que todo hombre soberbio, sobre todo si Dios le ama, Dios se encarga de humillarlo. Él resiste a los soberbios. El problema es que a veces las personas soberbias no reconocen que es la mano de Dios que lo está tratando de ubicar, lo está tratando de acomodar, pero muchas veces después de una prueba se levantan más soberbios y eso pues no ayuda al ministerio. Yo creo que un hombre cuando es probado, cuando pasa por diferentes pruebas, el resultado debería ser la humildad, la paciencia, la mansedumbre. Lamentablemente muchas veces el hombre cuando es probado, cuando es soberbio y está en la prueba, pues sale la prueba a veces más soberbio. Porque una persona soberbia, todo lo que vive es motivo de grandeza. Y puede llegar a decir, ya ven, yo soy muy importante porque pasé por esta prueba. Entonces hay que tener cuidado
que no nos llegue al corazón la soberbia. Hay un libro, el más pequeño del Antiguo Testamento, el libro de Abdías, que maneja el tema de la soberbia. Sobre todo porque habla de una nación que era soberbia, la nación de Edom. Y le manda un mensaje bastante fuerte. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. O sea, cuando una persona o una nación como esta se llena de soberbia, dice la Escritura: no importa que hayas hecho tu nido allá en las estrellas, de allí te voy a derribar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, porque Dios resiste, ya lo vimos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uno de los problemas que se conocen en psicología es el problema del narcisismo. El narcisismo es un problema de personalidad, o más bien un desorden de personalidad. Y es un problema muy arraigado. Es muy difícil modificar un problema o un desorden de personalidad. Generalmente son rasgos que están muy enraizados en el individuo. Por eso es que el narcisismo y la soberbia son la misma cosa. Y por eso es tan difícil que una persona soberbia abandone esa forma de ser. Un narcisista se define como una persona que nadie le puede enseñar, nadie le puede corregir, nadie sabe más que él, tiende a controlar y a ser insensible, puede causar dolor y pensar que las personas a las que lastima se lo merecen. Él funciona en base a generar dolor, causar dolor en las personas que le rodean, los atropellan. Y al final se siente tranquilo, no le lastima su conciencia por lo que acaba de hacer, porque en su personalidad perturbada, él razona y justifica ese tipo de conducta. Pero esto es bastante dañino. Es un desorden, de todos los desórdenes que existen de personalidad, al menos que la psicología reconoce, el problema del narcisismo está entre aquellos, sobre todo dentro de aquellos que no tienen problemas psicóticos, sino que son simplemente desórdenes de personalidad que no tienen un problema mental. O sea, tienen problemas emocionales, pero no, su mente funciona bien. Lamentablemente, emocionalmente son un desorden. Ahora, ¿de dónde se origina el narcisismo? ¿De dónde se origina la soberbia? Y yo creo que de un corazón pequeño, de un alma pequeña. Aquel que se siente pequeño tiene una necesidad de mostrarse grande. Aquel que se siente insignificante tiene una necesidad de sentirse grande. Y eso se puede lograr, pero de otra manera. No atropellando a los demás, sino abriéndole el corazón al Señor. Porque es lo que Él busca, un corazón que se sienta pequeño para que el Señor lo llene, lo inunde, lo ensanche. Pero a veces se toma otra opción. En lugar de tomar la opción apropiada
dejar que Dios sea el que te ensanche el corazón. A veces uno mismo se lo ensancha con orgullo vano, con humo, que en realidad está vacío, está hueco, no hay nada. Es simplemente ideas humanas, lo que lo han hecho sentirse grande, soberbio, pero delante de Dios no es nada. Entonces, es muy difícil que una persona soberbia haga una reflexión. No hace una reflexión. Si tuviera la capacidad de reflexionar, de darse cuenta cuánto dolor ha causado a los que le rodean, tal vez podría tener esperanza. Pero una persona soberbia generalmente no sabe, y cuando se le hace la recomendación no la acepta de hacer una reflexión personal. Y por eso es que es tan difícil que este desorden de personalidad se desarraigue de la persona, porque no quiere hacer una reflexión. Simplemente así está bien, no quiere cambiar, y todo aquel que quiera estar cerca de él tiene que acomodarse a su forma de ser. O sea, en otras palabras, así soy y no voy a cambiar, y el que no le guste, pues no se me arrime. Y aquel que se me arrime, aténgase a las consecuencias, porque lo voy a lastimar. Y pobre de la familia que vive alrededor de un narcisista, porque de verdad sufren bastante. Bueno, creo que es todo. Gracias, y que el Señor le bendiga. Y nos vemos en la siguiente clase, que es donde vamos a hablar sobre la dama, problemas de fornicación y adulterio. Que el Señor les bendiga.